¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en un programa Plena Luz, el podcast de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral, con mi compañero de siempre, Eduardo Juan Breitenberger, desde Argentina, y el Sanenian desde Costa Rica. Por supuesto, siempre tratando de aportar desde nuestro granito de arena y trayendo temas, invitados que nos parecen súper pertinentes y que nos parecen importantes como para poder seguir difundiendo una corriente de pensamiento que puede aportar herramientas en este momento para la humanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy tenemos un gran gusto. Tenemos aquí con nosotros a Gloria Dávila. Gloria es mexicana, vive en Costa Rica, hace bastante tiempo, Gloria, ¿verdad? Hace 5 años. Ya. Entonces, bueno, yo tuve el gusto de encontrarla a través de recomendaciones de pacientes y amigos, porque ella se dedica a un campo muy interesante que es el de las constelaciones familiares. Y concretamente tuvimos un intercambio maravilloso que a mí me ayudó muchísimo y me parecía tan interesante poder tener una persona con la cual pudiéramos hablar a fondo de constelaciones, algo que creo que en este momento es fundamental, ¿verdad? Es fundamental trabajar la energía, la información, los campos mórficos que vienen de nuestros ancestros, porque estamos en un momento de crisis. Y como decía Jung, la crisis siempre es una oportunidad para sanar, siempre trae un regalo, envuelto un poco en espinas, pero nos trae un gran regalo que es poder ampliar nuestra conciencia. Entonces, Gloria, yo quisiera que vos nos contaras un poquito cómo llegaste al camino de las constelaciones, sintético que es una constelación familiar, porque hay personas que conocen muchísimo y otras que no tienen idea de lo que estamos planteando. Sí, vamos a ver, yo me dediqué mucho tiempo a apoyar a que las personas aprendieran inglés como segundo idioma y con la inquietud siempre de apoyar y ayudar a los alumnos. Una cosa me llevó a otra, a otra. Estaba estudiando para ser terapeuta de niños y adolescentes y ya había estudiado para ser terapeuta de adultos desde el enfoque gestáltico. Y ahí hicimos un juego de roles. A mí me tocó el rol de un adolescente que quería salir a estudiar fuera del país y a otra compañera el papá, otra la mamá y otra la hermana. Creo que fue mi primera constelación sin llamar la constelación, porque se apoderó, o más bien dejé que saliera, o sin que yo dejara que saliera, salió un enojo muy fuerte de mi persona. Me golpeaba la pierna con el puño cerrado, pero de manera que fuerte, que no me lastimé, pero era fuerte. Y veía la cara de mis compañeros asustados. Y lo que creo que no me ayudó en ese momento, o me ayudó más, es que la modalidad de Gestalt es sentarnos en el suelo. Entonces yo estaba de pie mirando hacia abajo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a los compañeros. Las únicas que estábamos de pie era la facilitadora, la que estaba representando el rol de facilitadora, de terapeuta, y yo. Y Y creo que eso ahí, desde antes, pero ahí empiezo a concientizar cómo veo a las personas. Es decir, si la persona en jerarquía es mayor que yo, pero yo estoy en estatura más alta, ahí ya empiezo a mirar hacia abajo a la persona. Luego tuve la fortuna de traducir para un colega que mide 2 metros, creo. Entonces, él nos veía a todos
todos estábamos acá abajo, todos. Y que se me ocurre subirme a una silla y quedé a la misma altura de él. ¿Vieron la cara de susto que puso? Todo esto lo comento porque empecé a armar Pasión. rompecabezas, sí, conexiones de la importancia de papá y mamá siempre van a estar arriba, siempre yo en relación a mí como hija. Total, para regresar rápido a esto de cómo llego a constelaciones, una compañera me dice, amiguita, ¿qué te pasó? Digo, no sé, es que en mi casa, así lo veo yo, mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá. Y ella dijo una frase, dijo, los roles están invertidos. Y cuando ella me dice esa frase, yo sentí como algo que estaba desencadenado, desencajado, se, se encaja. Me dice, va a haber un taller. Eso fue en el 2000. Va a haber un taller para presentar constelaciones familiares. Sugiero que vayas. Fui, me enamoré de la terapia. Se llama constelaciones familiares porque en alemán se le dice configuraciones familiares. Al traducirlo al español decidieron que era mejor constelaciones. Hay otros dos motivos. Las constelaciones en el cielo están fijas. Las dinámicas familiares están fijas. Con todo respeto lo digo, solo para ejemplificar que es lo más sencillo. El tatarabuelo alcohólico, el bisabuelo alcohólico, la abuela alcohólica, el papá alcohólico, el hijo alcohólico. Las dinámicas familiares están fijas y no nos damos cuenta. Entonces, ese es otro motivo por el cual se llama constelaciones familiares. Y el tercero es que las constelaciones en el cielo tienen su lugar fijo. Entonces, dentro de la familia, todos tenemos un lugar fijo, una posición. Yo, en relación a mis padres, soy la hija. Y de en medio, no soy la primogénita ni soy la menor, soy de las de en medio. Papá tiene su lugar, mamá tiene su lugar. Si hay hijos con otras mujeres, con otros hombres, tienen su lugar. Entonces yo tendría dos lugares, la primera de mi mamá y la quinta de mi papá, que no es mi caso, pero por ejemplo. Entonces las constelaciones tienen su lugar. Dentro del sistema familiar tenemos nuestro lugar. Y cuando estamos fuera de ese lugar, es cuando tenemos tropiezos en la vida. A la hija, al que le toca fungir como papá y mamá de sus papás, está creando alterarse, se va a alterar el orden. Y entonces ella cuando tenga hijas va a esperar que una hija, que un hijo se comporte como el papá de ella, porque ella lo hizo para sus papás. Cuando hay bebés no nacidos que no se toman en cuenta y que después los posteriores se sienten con mucha responsabilidad. Yo digo que a las empresas, curiosamente, no les conviene que ocupemos cada quien nuestro lugar, porque una persona que es la primogénita se responsabiliza de 15 hermanos, sabe hacer de todo. A una empresa le va a convenir una persona así, porque se adjudicó también el rol de mamá. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque hay un estire y encoge, como dicen en Costa Rica, en México decimos estire y afloje, en el sentido de que queremos y no queremos, podemos y no podemos, conviene y no conviene a la vez. Muy notorio cuando uno ya tiene un mayor trabajo sobre uno mismo, ¿verdad? Uno empieza a darse cuenta que hay como una especie de ruido, que uno no está cómodo. A veces hasta que el corazón o se activa o se lentifica. Así, se siente muchísimo. Se te fue la voz porque salió el perrito.
Eso es el Saca. aspecto. No, ese es el aspecto fenomenológico, que va a haber voces externas más fuertes ante lo que yo creo, yo pienso, o a mí me gustaría que fuera. Entonces, de eso justamente te quería preguntar ahora. Yo te iba a decir, ¿cuál es la variante entre el abordaje tradicional de las constelaciones y el abordaje fenomenológico? Porque yo que hice la experiencia contigo, me resultó, pero yo he constelado otras veces, pero eso me resultó, pero tan importante, tan especial. Entonces, por eso quería que lo comentes. Gracias. Bueno, el perrito me dio la pauta para hablar de lo fenomenológico, porque lo externo, cuando yo le doy voz, tiene razón de ser. Eh, ¿Cómo sucedió? Sucedió desde un principio, cuando empecé a facilitar constelaciones familiares. Estaba en una sesión, recuerdo, acá en México, en Cuernavaca, y una joven me dice, Gloria, yo tengo que estar allí, en el centro. Y yo recuerdo haber volteado hacia el cielo y haber pensado, ¿por qué me hacen esto? Yo quiero ser la alumna, la facilitadora que sigue las pautas que me enseñaron, que en el grupo no decide lo que tiene que hacer, que el facilitador siempre tiene la autoridad y la palabra. eh, y otros más que no pueden entrar y salir de un movimiento en el momento en que empieza un movimiento. Y me insistía esa joven mucho que quería estar ahí en el centro. Y yo dije, está bien, porque además el ser docente y de la enseñanza del inglés como segundo idioma, lo que siempre quise era que el alumno se atreviera, se expusiera, se dijera good morning y no tuviera miedo de decir good morning. Entonces, por ejemplo, entonces dije, ay, bueno, le digo, está bien, adelante, ponte en el centro. Y para mi sorpresa, no solo se coloca en el centro, sino que se sienta en el suelo. Y volteó y le preguntó a la consultante, ¿por qué no me dijo que había abortado? Porque en el lenguaje sistémico, cuando las personas sienten el impulso de sentarse, están representando a alguien que no nació. Ese es el lenguaje de constelaciones. Y ella empieza a llorar porque ella, según ella, había ido para a componer al marido que era alcohólico. No, no tenía, obviamente sí tenía que ver con el alcoholismo, pero lo más importante en ese momento era que ella había perdido un bebé y que no había hecho el duelo de esa pérdida. Claro. ¿Sí? Y empecé a darme cuenta que el exterior tenía muchísima información, Era como que, otro lenguaje. que había que incorporar, y esto creo que lo leí por primera vez del señor Carlos Castaneda en el libro Las enseñanzas de Don Juan, que Don Juan le dice a Carlos, todo nos habla, solo hay que prestar atención. Me lo tomé muy en serio. No sabía que me lo había tomado muy en serio hasta que llego a constelaciones familiares. Sí. Claro. Pero realmente es algo que, bueno, uno permanentemente está pensando, ¿no? En esto de las sincronicidades, que nada que sucede en un momento es arbitrario, que todo tiene un sentido. Pero a veces lo dejamos ahí como un enunciado. Pero otra cosa es cuando uno incorpora esa sensación de la experiencia visceral, Sí, que es otra cosa. O sea, cuando uno siente, renueva una experiencia que está ahí en el plano inconsciente que uno no puede llegar, pero cuando uno lo siente es terriblemente conmovedor.
Y bueno, Sí. nosotros desde el diagnóstico también consideramos de que muchas veces lo que uno entiende desde el intelecto no es algo que pueda modificar nada, sanar un proceso traumático, sino que debe meterse en juego la emoción, porque la emoción es un movimiento corporal Ujú. y como tal Correcto. tiene que hacerse presente para que uno pueda realmente revivir un determinado proceso y poder sanarlo. Ahí sí es otro tema. Y Totalmente de acuerdo. Gloria, cuéntame, ahora estás en México, Ujú. ok, retornando más o menos pronto a San José o Sí, sí, todavía. sí, 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 sí. Sí, ya puedo definir que debo estar antes del 3 de octubre, porque el 3 de octubre hay un evento allá en Costa Rica donde me invitaron a participar dando una sesión. Entonces, Festival Holístico se llama en el Merca, domingo A 2 ver, de octubre. ¿Sí? Entonces, además, para yo dije que antes del 21 de septiembre, espero que ya para entonces. Miren, yo vine también, mi propuesta es reconciliarnos con la familia. Y en el 2005 otra colega me dice, Gloria, tú invitas a que la gente se reconcilie con papá, mamá, con los hermanos. ¿Tú cómo estás con tu familia? No respondí y yo vivía en California en aquel entonces. No respondí y rápido me vine a Saltillo para estar con mi familia, claro, para no solo quedarme en predicar, sino también en vivir esto que estoy proponiendo. Entonces vine a conocer a mi cuarta sobrina nieta, que ayer cumplió eh, 3 meses de nacida. Vine a la boda de mi sobrino menor y sin proponérmelo vine a convivir con mi hermano mayor, que tenía yo creo fácil más de 50 años que no coincidíamos. increíble. Del tiempo que ya tengo creo que 2 semanas en su casa, entonces ha sido muy interesante verlo a él, verme a mí a través de él y escucharlo, ha sido una buena práctica. Eh, Escucho, mi familia no comulga con esto, lo cual lo agradezco enormemente. Sí, sí, han sido maestros de otra índole, Porque te da la posibilidad de aprendizaje. de aprendizaje y de poner en pausa todo lo que yo sé, porque se los ejemplifico. En el 2018 mi hermana me dice, mi hermana menor, mi hermana me dice, Gloria, tengo una amiga nueva que me dice que por qué no voy a constelaciones. Y yo pensé, Dios mío, tiene 18 años escuchándome a mí y esta amiga le dice que por qué no va a constelaciones para que resolviera sus asuntos, obviamente. Le digo, ¿vas a ir? Y me dice, no, es muy caro. Me tardé tiempo en entender que cuando ella decía es muy caro, se refería muy caro tocar las emociones, Claro. contactar el dolor, soltar, es muy caro. Y ella trascendió, ya no está en este plano físico el año pasado. Entonces, curiosamente, eso también ha sido motivo de mayor acercamiento con los hijos de ella, mis Claro. sobrinos. Sí. Bueno, toda una experiencia de maestría es esa, cuando uno realmente lleva a la práctica, a la práctica de su propia vida, Uh-huh. cree y piensa, ¿verdad? Porque muchas veces, como en todos los campos, en el campo terapéutico también sucede, es muy tentador quedarse en un lugar como de poder. Sí. Yo estoy bien, no me toquen. Exacto. Y es tremendo eso, porque en realidad eh, uno se priva de poder ayudar. Mira, cada quien con sus caminos, eso también lo he aprendido.
y los iguales a nivel del alma nos vamos a encontrar. Es decir, quienes como facilitadores nos quedamos en la cierta postura de a mí no me busques, no me toques, yo ya te poseo la verdad, que yo estuve ahí, ¿eh? Yo creí, ya Todos aprendí todo. estuvimos ahí, todos, yo también, porque es un proceso. Creo Claro, que por claro. ese motivo salta tanto a la vista que cuando una persona se congeló ahí, uno quisiera, ¿no? Decir, no, mira, hay un paso más, pero es Sí, así. Y yo creo que esa tentación en la terapia es muy grande de quedarse en un lugar de poder. Y ojo, hay corrientes que colocan al terapeuta en un lugar de poder. Entonces, yo siempre, en mi opinión, siempre trato de tocar estos temas porque no es contra los demás, pero sí no, para hacer conciencia de eso, hasta para el que está en el lugar de poder, que pueda escucharlo. O sea, no es un juicio, pero sí claro. es como tratar de inquietar, ¿verdad? Una cachetita de despierta, despierta. Sí. Eso es. Edu, ¿y vos que estás calladito ahí del otro lado, del sur? Yo estoy recorriendo mi árbol. Ya. Desde el principio arrancaste con el tema de los alcohólicos y me fui para el lado paterno, así que me quedé bastante ahí. Tengo una hermana que más grande que yo que está con problemas de salud graves, pues grabó, así que me estoy encontrando pautas desde lo que estás hablando, de lo que puede dar origen a esto y darme cuenta hasta dónde puedo llegar a ayudar y lo que no. Y así que bueno, es un repaso de la vida, ¿no? Ujú. Y es muy rico todo lo que estás diciendo porque esta parte de ver a la constelación desde el cielo, que mayormente cuando alguien se va, se adelanta, como decía Facundo Cabral, decía que no se había ido, se había adelantado. Esto también decimos lo mismo, por lo menos acá en Argentina, se fue al Ujú, cielo, ¿no? ujú, Y de los mitos, poner a los héroes de los mitos como constelaciones, o sea, todo encaja. Me quedé asombrado con esta mirada del cielo y de lo fijo del cielo, ¿no? Que nos guía por ujú. otro lado también. Y eso es lo que tienen las constelaciones, que nos guían, nos salvan desde nosotros mismos, porque nos dan comprensión de qué lugar verdadero, en qué lugar verdadero vivimos. Entonces me parece fantástico que estemos hablando de esto en esta tertulia. Solamente me falta, aquí tomamos mate, así que lo único que me falta es el mate y ya estaría completa. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ahí están ladrando los perros también. Sí, acá tengo también un perro muy ladrador, así que estamos bien protegidos. Claro, pero no solo es eso, Eduardo, es que cuando usted está hablando, s- se escuchan a los perros. Entonces ahí es eh, como si, porque acá se escucharon primero, mi hermano tiene tres, y es interesante porque se hacen presentes en el momento justo, Ujú. sí. Sí. De hecho, en un movimiento estaba un perrito, Squirt se llamó, ya trascendió, ya se nos adelantó. Y estaba yo, todavía era cuando, bueno, no todavía lo hago, pero en presencial estábamos haciendo la fila de ancestros y el perrito se coloca en un lugar. Y yo le pregunto a la persona que estaba constelando, quién falta aquí? Y me dice, ay, Gloria, una tía, abuela, que estuvo en un manicomio. Wow. Bueno, la carta del loco con el perro, ¿no? Eso, ahí va. Al simbolismo que tiene el perrito en Ujú. el loco, en la carta del loco. Sí, Que es el que sí, lo ayuda a que no se caiga al precipicio. correcto. A mí me han alertado, me han dado información los perritos. Es muy interesante
cómo se comportan con diferentes personas. Y estoy tratando de recordar más. De hecho, la primera vez fue acá en México, de las primeras constelaciones, que estábamos en un lugar donde tenían un jardín atrás, grandísimo, y nosotros estábamos al frente en la sala, y llega una joven toda asustada. Gloria, ¿quién murió? Porque los perros están ladrando de una manera impresionante. Le preguntó al consultante, no me había dicho y no sé, creo que el papá había muerto. Entonces, dan información. Cualquier bichito. En Oaxaca me sucedió con un zancudo. Era sesión privada, 2 personas, una pareja, y escuché al zancudo. Bzz, dije, ¿qué me estás diciendo? Pregunté por aviadores, por gente que le gustaba viajar, el bzz, y segundos después de haber preguntado eso, me pica en el pie. Y le digo, disculpa, ¿picaduras? Dice, ay, Gloria, mi bisabuelo era encantador de serpientes. Wow. Wow. Sí. Gloria, a mí me pasó una cosa en una sesión que me dieron. Yo estaba dando cursos en España. Uh-huh. En cambio, donde estaba dando cursos, ellos se dedicaban a la sonoterapia. Uh-huh. Entonces yo, bueno, había llegado en avión, había estado dando cursos, ya estamos casi como que nos vamos a tener que despedir rápido. En Así 9 que minutos tenemos 9 minutos todavía. Entonces, resulta que empiezan a tocar un cuenco para que yo me relajara, un baño de sonido, y el cuenco empieza a tener un sonido que era el de un avión, pero era el sonido del avión. Y yo había vivido una mala experiencia en ese viaje. Mira, es así, o sea, porque somos una red de información. Correcto, correcto. Y los seres vivos estamos resonando, porque en definitiva quien toca el cuenco es un ser humano que está transmitiendo esa vibración que captó. Entonces todo es información. Todo, bueno, todo. A mí, la verdad, yo estoy encantada con esta tertulia y me parece que tenemos que hacer alguna otra puntual para tratar determinados temas. Esta es una presentación, pero después tenemos que hacer alguna muy puntual, ¿verdad? Que ya se nos va a ocurrir a los 3 seguramente. Ya a partir, entonces, en Costa Rica, a partir del 3 de octubre con seguridad. Sí, ahí en el taller que voy a dar en ese lugar que me invitaron y no sé mucho más. Sí, no lo conozco. Bueno, ahora encima que estoy en la playa, yo ya estoy distante de algunos lugares de San José. Bueno, saberlo porque tengo otra vez más gente para decir que vaya a constelar contigo, porque para mí las constelaciones, bueno, Eduardo lo mismo, Eduardo es constelador también. Entonces, para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta, incluirlo dentro de nuestros procesos terapéuticos, que la persona vaya y haga la experiencia, porque material que por otra parte despierta, desencadena una serie de situaciones que son muy, muy útiles para dar un gran avance en un momento a un determinado tratamiento. Entonces ahí te tengo más gente que ya quiere conectarse. Gracias, sí. Y además que se está haciendo muy, muy voz populi porque está la serie de Netflix Mi Otra Yo, ¿no? Sí. Que es muy bonita y muy interesante porque muestra justamente este impacto de las constelaciones familiares y cómo se relacionan los eventos, ¿no? Popularizarlo de alguna manera. De otra manera, más visual, porque aunque en un movimiento hacemos eso de, no sé, alguien de repente, ¡ah! Y tú dices, ¿qué pasó? Ah, pues al bisabuelo lo ahorcaron.
dice la persona, pero verlo como ya con cinematográficamente hacerlo, está bellísimo eso. Es bellísimo, sí. Sí, Sí. sí, sí. Yo creo que despertó la Duramente inquietud. bellísimo. ¿Cómo? Duramente bellísimo, porque hay especialmente la escena de que el padre debe matar a su hija, ¿no? Sí, Ah, lo del gatillo, el temblor de la gatillo, mano. la Sí, mano. sí, 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 sí. tremendo, pero bueno, ayudó mucho también para que muchas personas empiecen a preguntar, porque es una realidad, ¿verdad? Y aparte, cómo exponen dentro de la serie también el conflicto entre si es verdadero o falso, si es científico o no, esa dualidad, que me pareció que también es excelente en ese sentido. Excelentísimo, porque sí, la doctora ejemplifica eso, que es la voz narrativa, como bien me hizo notar otra amiga de la que está narrando la serie. Es la doctora y precisamente es muy interesante. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí nos despedimos con este Plena Luz, nos despedimos de Gloria, nos despedimos de Argentina y de Costa Rica, de las personas que nos escuchan, y como de costumbre al final lo dejo para Eduardo, Bueno, que muchas siempre gracias. hace un cierre. Muchas gracias, Gloria. La verdad lo re disfruté, es una joya este video. Gracias por estar, gracias por toda tu información y tu amor, porque se siente. Y así que, bueno, dennos like, me gusta, publiquen, compartan, denle a la campanita, como dicen todos los youtubers. Vean allá atrás, cuando estaba diciendo Elsa plena luz, salió el rayo de luz. Cuando vean ustedes la repetición, lo van a ver. Y cuando usted habló de compartan, vean la luz. Lo vamos a mirar ahora Lo cuando vamos a esté mirar. editado para darnos cuenta. Bueno, Tus muchísimas ojos gracias y espero una siguiente ronda. Me voy a preparar un mate. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros y en serio, vamos a seguir profundizando. Un gran abrazo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.